Bien. Godan dagen för alla. Jag heter Muammer. Välkommen. Buen día para todos. Yo me llamo Muammer. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la primera clase de islandés, introductoria. Las clases se van a convertir después en una especie de curso, taller. La razón es que la gramática del islandés es complicada y yo los voy a actualizar de alguna manera a los conocimientos que yo adquirí durante los últimos años sobre este idioma, y en algún punto nos vamos a servir de una gramática y de diversos cursos para hacer una especie de estudio conjunto, ¿verdad? Sobre el idioma. Bien, hace un ratito les preguntaba cuántos de ustedes habían estudiado algún idioma y particularmente inglés. Les cuento por qué. El islandés es una de las lenguas europeas poco reconocida, poco valorada por el hecho de tener actualmente una poca cantidad, un poco número de hablantes, ¿verdad? Sin embargo, es la lengua de las sagas vikingas y yo creo que eso la hace merecer el título de ser una de las lenguas clásicas de la historia de la humanidad, como el griego o el latín, además de que tiene una morfología comparable a la de esas lenguas, una gramática con una morfología muy compleja comparable a la de esas lenguas. También es una lengua en la cual se escribieron historias que fueron profundamente inspiradoras y que tuvieron un impacto muy profundo en nuestra cultura, particularmente en la cultura moderna. Por ejemplo, piensen la cantidad de historias modernas, de películas que están basadas en la obra del filólogo y escritor J.R.R. Tolkien. Son muchísimas, ¿verdad? El Señor de los Anillos, por ejemplo. Hay cantidad de historias que tuvieron su origen en los libros que escribió Tolkien. Bien, Tolkien se basó, abrevó de todo lo que fue la mitología vikinga. Él era lingüista y conocía la gramática general de diversas lenguas de Europa. Tomó de la parte léxica del islandés y de las lenguas germánicas muchos nombres propios de las obras, de sus obras. Por ejemplo, Mirkwood, que es el bosque tenebroso por el que cruzan los hobbits cuando salen de la comarca. Mirk en islandés significa oscuro, bosque oscuro, literalmente significa, ¿verdad? Eldar, que era el nombre de los ancestros o las deidades primigenias creadas por el dios primigenio en la mitología de Tolkien, quiere decir fuegos, ¿verdad? Eran los fuegos primigenios, como en la tradición árabe, islámica o en otras tradiciones, ¿verdad? Bien. Y también se basó, por ejemplo, en la gramática de otras lenguas europeas, como por ejemplo en el finés, para crear la lengua de los elfos. Porque el finés es una lengua que, si bien es una de las lenguas de Europa, no es de origen indoeuropeo, es más parecido al mapudungún, el finés. Entonces, al ser muy exótica, él la relegó a los elfos, que eran los más, digamos, los más exóticos para lo que era la humanidad que él representó en su mundo, ¿verdad? Bien, entonces, el nórdico antiguo es una lengua que tuvo una enorme influencia en nuestra cultura. Lo que pasa es que no es tan visible. ¿Qué pasó? El nórdico antiguo fue la lengua común hablada por los vikingos entre el siglo VIII y el siglo XII o XIII. A partir del siglo VIII aparecen las primeras invasiones de vikingos que salían desde los fiordos de Noruega a la costa sudoccidental de Noruega y hacían puerto en Gran Bretaña,
y atacaban las iglesias, atacaban los poblados, saqueaban, ¿verdad? Venían de un territorio muy inhóspito. Entonces, una de las cosas que ellos buscaban, además de riquezas para comerciar, porque no tenían lo suficiente para vivir, era pasturas y tierras para cultivar. Para ellos un pedazo de tierra para cultivar era enormemente valioso. No sé si han visto la serie Vikings, ¿algunos de ustedes? Bueno, una del sueño de Ragnar Lothbrok era poder instalarse en Gran Bretaña, ¿verdad? Bien, instalarse en Gran Bretaña y tener tierras de cultivo para su familia, para su pueblo. Bien, durante todo ese tiempo se habló una lengua germánica de morfología muy compleja, que es lo que se conoce como nórdico antiguo. ¿Qué sucedió? El imperio vikingo se expandió muy rápido y en cuanto ellos llegaron a nuevas tierras, se mezclaron con nuevos pueblos, tuvieron una situación más ventajosa y más provechosa, se empezaron a dedicar al comercio y bajó la ferocidad guerrera. Esto ha pasado prácticamente con todos los imperios, con el imperio árabe musulmán, con el imperio de la India, etc. Prácticamente con todos, con los turcos. Llegó un momento que la etapa de conquistas y de providencia hizo que se achancharan, por decir así, se aburguesaran, se acomodaran y perdieran ese espíritu guerrero y conquistador. Entonces llegó un momento en que empezaron a ser absorbidos por los pueblos que antes ellos habían colonizado. Empezaron a perder de alguna manera la unidad del imperio, como pasó con el imperio romano, etc. En este proceso, el nórdico antiguo sufrió una simplificación brutal, realmente. Para que se den una idea, se convirtió en alguna medida en el actual inglés y danés, que son dos lenguas simplísimas, que no tienen prácticamente conjugaciones verbales. El inglés, bueno, tiene una conjugación verbal en la tercera persona masculino singular. I work, you work, he works. Él trabaja, ¿verdad? Es la única conjugación verbal que tiene. Pero el danés, el noruego, el sueco, las perdieron completamente. Se hablan básicamente diciendo yo leer, tú leer, él leer, nosotros leer, vosotros leer, ellos leer, ¿verdad? Perdieron los casos gramaticales, perdieron parte del sistema derivacional, que es el que nos permite, por ejemplo, sacar un sustantivo de un verbo, como por ejemplo decir, del verbo actuar sacamos la acción, o con esa terminación ción, o sacar de ese mismo un adjetivo actual, ¿verdad?, relacionado con la acción. Bien, ese sistema de sufijos se simplificó también un poco y quedaron de alguna manera lenguas que son eficientes en la comunicación, pero no tienen esa riqueza polisémica y esa complejidad que tenían el nórdico antiguo. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto sucedió con el nórdico antiguo en la parte continental del imperio por el que se extendieron los vikingos, ¿verdad? Esa luz en el ojo me mata. Bien, pero en algún momento la vamos a usar. Todo esto sucedió en la parte continental, es decir, Noruega, Suecia, Dinamarca, ¿verdad? Y en la zona de Gran Bretaña, donde ahí se fusionaron, porque también Gran Bretaña es un territorio formado por sucesivas invasiones, ¿verdad? Primero fueron los romanos, después fueron los vikingos, después fueron los sajones, y si hubo una invasión tras otra, fueron dejando estratos. El inglés es un poco un resultado de todo eso, pero tiene mucha influencia del danés, ¿verdad? Tiene mucha influencia del danés. Las invasiones danesas fueron de alguna manera lo que presionaron a la población inglesa a hacer que su lengua se simplificara y se convirtiera en una especie de lengua común para distintos pueblos. Bien, lo que en esa época se conocía como nórdico antiguo, entonces, desapareció o se convirtió en otra cosa completamente distinta, pero con
completamente distinta. Porque entre el noruego moderno y el nórdico antiguo que le dio origen, la relación es, se puede reconocer algunos nombres de las cosas. Por ejemplo, en islandés decimos stol para silla, pero en noruego decimos stool, ¿verdad? Y ahí se reconoce que hay un patrimonio léxico común, pero en lo que es la estructura de la lengua es completamente distinto. Ni siquiera la relación que podemos ver entre el italiano, el portugués y el castellano. Ni siquiera eso. Bien. Entonces, desapareció de las zonas continentales, mezclado con otros idiomas, por razones políticas, por las invasiones, etc. Se preservó en Islandia y en las Islas Feroe. ¿Por qué se preservó ahí? Básicamente por el aislamiento geográfico. Islandia es una isla volcánica con mucha actividad geológica, apenas por debajo del círculo polar ártico, a medio camino entre Gran Bretaña y Groenlandia. Vamos a ver si tenemos por ahí algún mapita. Bien, el grueso del territorio, ¿qué tal? Bienvenido, adelante. El grueso del territorio de Islandia está ocupado por volcanes, fiordos. No es una tierra cultivable, precisamente, ¿verdad? Una tierra muy provechosa. Es un territorio inhóspito. Más aún todavía Groenlandia. Se dice que el vikingo que descubrió Groenlandia, Groen viene de green, o mejor dicho, green vendrá de Groen, ¿verdad? Pero son cognados, son palabras parientes. Le puso tierra verde para incentivar a la gente a que fuera y se instalara allá, pero no es para nada verde Groenlandia. Todavía hoy en día tiene 25.000 habitantes, una cosa así. Islandia tiene 320.000 habitantes, no llega al millón. A ver si tengo alguna imagen por acá. No, todas las imágenes que voy a tener seguro son de gramática, no van a ser de geografía. No van a ser de geografía. Bien, es una isla pequeña, así todo más grande que las Islas Feroe. Las Islas Feroe están un poquito más arriba de Gran Bretaña, más hacia el este. Y tiene 75.000 habitantes, nada más. 75.000 habitantes. En estos dos lugares el nórdico antiguo a grosso modo se preservó. Podemos decir que se preservó. Tuvo algunas mutaciones vocálicas, ¿verdad? Por ejemplo, del islandés antiguo al islandés moderno hubo algunas vocales que eran más planas y parecidas a las nuestras que se diftongaron, se convirtieron en los diptongos wo, ou y ye, ¿verdad? Las lenguas germánicas tienen un proceso de mutación vocálica que es muy productivo, dos procesos de mutación vocálica que se llaman ablaut y umlaut, y que hacen que en determinados contextos las vocales cambien por una especie de armonía vocálica, ¿verdad? En islandés, por ejemplo, si tenemos una vocal A que va a seguir una U por la declinación, esa A muta a E. Ya lo vamos a ver, se ve muy claramente en las conjugaciones verbales eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? Vamos a estar estudiando la versión moderna del nórdico antiguo. A mí me interesan particularmente las lenguas clásicas y tengo un método o un abordaje a las lenguas clásicas que es entrar por la punta moderna de esa lengua. Entonces, para llegar al griego clásico entro por el griego moderno. Para meterme en el hebreo bíblico me metí por el hebreo moderno. Así me fue, porque nada que ver. Pero bueno, el hebreo moderno es un caso particular, ¿verdad? Bueno, para entrar al latino ya somos hispanohablantes. Tenemos una parte del patrimonio léxico del latín en nuestro propio idioma. Y para entrar al nórdico antiguo, lo mejor es estudiar el islandés. ¿Por qué?
Porque las lenguas clásicas tienen un problema, y es que como son consideradas lenguas muertas, están muy relegadas al ámbito académico y filológico. Entonces, se estudian, sí, pero se estudian en la universidad para traducir aforismos premedievales o de la Edad Media, ¿verdad? Y eso hace que lo que uno aprende de la lengua es un poco la parte léxica, una gramática muy mecánica, con un método muy estructuralista, pero uno no aprende siquiera a pronunciar a veces. Una vez le pregunté a una profesora sobre el griego clásico, escribí una frase en el pizarrón y le pregunté cómo se pronunciaban los acentos. Y me dijo que tenía algunas dudas, que había algunas dudas también sobre cómo se pronunciaban, pero de repente me dijo, ¿y para qué querés saber cómo se pronuncia el griego clásico si es una lengua muerta, ya no se habla? Y a mí me dejó perplejo esa pregunta. Para mí, imaginar cómo hubiera Sócrates pronunciado una frase determinada o cómo la hubiera pronunciado Epíctetos me resulta fascinante. Entonces, reconstruir la fonología de un idioma, sin importar cuánto hace que fue hablado, a mí me resulta fundamental. Entrar por la punta moderna de una lengua clásica nos facilita eso y nos da también una cierta familiaridad dialógica, porque uno empieza aprendiendo a través de diálogos y no a través de aforismos. Los aforismos son afirmaciones, básicamente, afirmaciones de contenido moral, filosófico acerca de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, un aforismo en griego clásico dice: «O hypnos adelphos tu thanatou estin». El sueño es hermano de la muerte, ¿verdad? Es bellísimo, pero no es algo que relacione interpersonalmente a la gente, ni que te vaya a relacionar a vos con un pueblo determinado. Si uno aprende la versión moderna de esa lengua clásica, uno tiene la posibilidad de hablar con alguien. Yo me meto a menudo en un foro de islandeses y les hago consultas. Les hago una parte en inglés, otra parte en islandés, como puedo, pero me comunico con ellos. Me encuentro a veces, por ejemplo, con que ellos, siendo nativos hablantes de su idioma, no habían advertido nunca cuestiones morfológicas de su idioma que yo las vi a primera vista y no puedo ponerme a hablar fluido con ellos porque no tengo el conocimiento suficiente. Entonces, se da ahí un intercambio muy rico y muy interesante, porque el nativo redescubre su lengua cuando el extranjero intenta aprenderla. Y también el extranjero entiende un poco cómo el nativo percibe su propia lengua. El islandés está considerado una de las lenguas más difíciles del planeta por muchos políglotas, lingüistas y adeptos al aprendizaje de los idiomas. Se piensa a veces en el árabe o en el chino. El árabe tiene una morfología más simple que el islandés y una pronunciación más llana, a pesar de que los sonidos, la fonética de las lenguas semíticas es muy distinta a la indoeuropea, es todavía más llana y tiene menos excepciones. El chino básicamente casi no tiene gramática. Lo difícil del chino es aprenderse los 20 millones de caracteres que tienen uno por cada palabra, ¿verdad? Ellos no tienen un sistema alfabético para escribir, un alfabeto fonético como nosotros, sino que tienen un alfabeto ideográfico. Bien, el islandés tiene una pronunciación difícil, una morfología muy compleja, las palabras declinan exageradamente, todo declina en islandés, todo declina. Entonces, básicamente, hay un método infalible para aprender islandés. Empezar a aprender diálogos y no romperse la cabeza demasiado con la gramática. Cuando uno ya ha visto varios diálogos, varias frases, ha aprendido un vocabulario, uno se da cuenta que en un contexto una palabra tiene una terminación, en otro contexto tiene otra, en otro... Entonces ahí vale la pena empezar a meter un poquito de gramática. Gramática vamos a ver seguro, pero me refiero a gramática más específica, hacer, por ejemplo, el islandés tiene unas tablas increíbles donde agarrás un pronombre personal y empezás a declinarlo en número gramatical, en género, en caso, modo determinado, indeterminado, y terminas con una tabla de
16 o 32 formas distintas. Lo que uno aprende a hacer en eso, frente a esas tablas, es que uno aprende a reconocer la primera parte de la palabra. Digamos, la declinación por caso gramatical, para quien no ha estudiado alguna vez una lengua con sistema de casos gramaticales, como es el griego o el latino o el alemán, es básicamente la declinación del sustantivo. Hay dos grandes categorías léxicas en cualquier idioma, el verbo y el sustantivo. Siempre en cualquier lengua tiene que haber acciones y nombres, ¿verdad? Es lo básico. Puede incluso no tener, no sé, preposiciones o se pueden omitir muchas cosas, pero el verbo y el sustantivo son básicos en todo idioma. Bien, nosotros sabemos que el verbo flexiona por número gramatical, plural o singular en el caso del castellano, y también por tiempo, básicamente pretérito y presente, y después tenemos partículas para lograr el perfecto, cuestiones aspectuales, el futuro, etc. Bien, pero no nos resulta raro la idea de que el verbo correr se encuentra en toda una lista de verbos donde se dice yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos. Eso es la conjugación, le llamamos a la flexión del verbo conjugación. Bien, los sustantivos y todo lo que orbita alrededor, todo el grupo de palabritas que orbita alrededor del sustantivo, también tienen una declinación característica en otras lenguas que en el castellano no están, que son los casos gramaticales. Declinan para reflejar su posición dentro de la frase. Si está siendo utilizada como sujeto, como objeto directo, como objeto indirecto, le va a cambiar una parte final. Al igual que al verbo le cambió corro, corrimos. En toda la conjugación verbal, nosotros reconocemos lo que sería la raíz o lexema corro. Entonces sabemos que en todo lo que empieza con eso es básicamente un derivado del verbo correr. Incluso la misma palabra correr es un derivado, es el infinitivo. Nosotros lo usamos para enunciar el verbo, pero hay otros idiomas que utilizan otras categorías para enunciar el verbo. Entonces dicen el verbo corro o dicen el verbo corrió, él corrió. Bien, entonces no vamos a ahondar en la cuestión de la cuestión de las flexiones, a menos que las vayamos viendo. Las vamos a ir viendo en textos y que vamos a traducir, en diálogos. Bien, como el islandés es una lengua germánica, facilita muchísimo saber inglés. Facilita muchísimo saber inglés. Aunque sea un inglés básico, porque tienen un vocabulario común. Entonces, uno reconoce forma del verbo. Por ejemplo, el verbo to have en inglés, el verbo tener, es el verbo at hafa en islandés. ¿Verdad? A ver. El verbo to say en inglés, decir, en islandés es ad segja. Y uno puede reconocer ahí que hay un parentesco. Eso hace que uno se oriente con más facilidad. Y la otra razón por la cual facilita mucho saber inglés es porque como el islandés no es una de las lenguas más estudiadas en el mundo, la mayoría de todo el material que hay para aprender islandés está en inglés. Es muy poco el material que hay en castellano. Yo les voy a juntar una bibliografía en castellano y se las voy a mandar por correo, especialmente un diccionario que digitalicé y que estoy editando de a poco. Estaba en formato PDF imagen, de tal manera que uno no podía realizar búsquedas. Y yo lo que estoy haciendo, tiene 600 páginas, 600 y pico, es revisar uno por uno a lo largo de los años, cuando tengo un rato libre, los posibles errores
y corregir los caracteres mal escritos por el programa es un programa de reconocimiento de caracteres, para poder realizar búsquedas, meter en el buscador y decir, bueno, la palabra tanto, y que te lo encuentre automáticamente, no tener que estar pasando página por página. Se los voy a pasar en el estado que está. Tengo corregidas hasta la página, creo que 245, una cosa así. Y ya después es posible que aparezcan errores y que ustedes busquen una palabra que por ahí está, pero que no la encuentran por algún carácter que el programa no escribió bien. Les voy a pasar, creo que tengo una breve gramática, algún curso, pero la mayoría de todo el material que vamos a ver está a partir del inglés. Vos llegaste unos minutitos tarde, entonces te pregunto a vos si estudiaste otros idiomas además de este y si estudiaste inglés antes. Sí, inglés, francés, alemán y en algún momento cuando éramos chicos estudié un poquito de islandés. ¿Sí? Por internet, jugando en parecido a Duolingo o algo así. Buenísimo, buenísimo. Duolingo no tiene curso de islandés. Era algo parecido a eso. Sí, sí, sí. Un montón. Bueno, una de las cosas que yo pensaba proponerles para quien tenga los conocimientos de inglés básicos como para hacerlo, es que se inscriban en internet en el mejor curso de islandés del universo que hay, gratuito, que es el de la Universidad de Reykjavik. La Universidad de Reykjavik tiene en internet una página que se llama icelandiconline.is. Se las voy a escribir. Bien, es excelente. Tiene juegos, preguntas y respuestas, videos para ver, audios, diálogos. Te va llevando de a poquito en el idioma. Tiene un primer curso que se llama, si mal no recuerdo, Bjargir, que quiere decir supervivencia o curso de supervivencia. Y ya en el segundo curso empezás a ver un poco más ordenada la gramática. Pero en el primero es simplemente una cosa así más de ver, repetir, ver, repetir, ver, repetir. Bien, te anoto también mi correo. Escríbanme al correo electrónico y les mando el vínculo directo al grupo de WhatsApp. A ver si ahí lo ven todos. Bien, es excelente el curso este, no hay ninguno mejor que ese. No hay ninguno mejor que ese, pero está todo desde el inglés. De hecho, la primera versión que ellos tienen está en islandés, hasta los nombres de las pestañas, los solapaperos, se lo puede poner en inglés. Bien, este curso, por ahora, a menos que se liberen nuevos horarios, va a tener una sola clase cada 15 días. No es mucho. Pero lamentablemente, como yo estudio también como alumno regular, acá en la universidad, necesito tiempo para cursar y aprobar mis materias. Entonces, a diferencia del cuatrimestre pasado, vamos a hacer un estilo más occidental. Vamos a hacer un estilo pedagógico más occidental, en el cual yo les voy a dar material extra clase, probablemente en algún momento les dé ejercicios, y por ahora, por ahora la tarea que les voy a dar es que se inscriban en este curso, aun si sienten que no saben lo suficiente de inglés, inscríbanse igual, porque una vez que se inscriben, tienen que meter un correo y es gratuito, completamente gratuito. Una vez que se inscriben, tienen acceso al material y probablemente en algún momento lo vamos a ver acá el material, pero para eso es necesario que ustedes lo puedan revisar en su casa también. Y también les dejo como tarea que me escriban un correo electrónico, así les envío el vínculo directo al grupo de WhatsApp. Y ahí vamos a responder
responder consultas, ver material extra clase, y de esa manera vamos a ir dándole sentido al curso. Bien. La siguiente cosa, antes de comenzar con el alfabeto y la fonología, sería que yo suelo preguntarle a los alumnos que estudian un idioma, ¿cuáles son sus razones personales para aprender ese idioma en particular? Así que les pregunto si pueden contarme brevemente por qué les interesó el islandés. ¿Por qué les interesó el nórdico antiguo islandés? A mí particularmente por las sagas, me gusta mucho la mitología nórdica. Claro. Es la respuesta de la mayoría. A ver. A mí me llamó la atención y me gusta aprender otro idioma. Claro. Bueno, perfecto. Y él, igual con el horario del tema de la universidad, el que más me convenía, así que... Perfecto. Me alegro. Vamos a ver si podemos, si se llega a liberar algún horario, podemos llegar a hacer una clase semanal. Depende. Todo depende. Esta me habló del curso, así que dije, bueno, vamos a probar. Claro, perfecto. Yo antes veía una serie en el canal, un canal de Europa que trae series europeas que se llamaba Atrapados. Se Outfire. ambienta en Islandia. ¿Viste Outfire? Sí. Trapped. Es excelente, es buenísima. Y además me gustan todos esos países, los Sí. nórdicos en particular. No hace mucho, es del 2013. Es la primera serie que coprodujo la BBC en Islandia. Sí. Outfire. Outfire quiere decir, se tradujo como atrapados, ¿verdad? Miren, ahí ya se van familiarizando con algunos de los caracteres islandeses que no existen en el alfabeto latino. El prefijo O quiere decir como no, es como nuestro prefijo a, una cosa así. Fire es el participio del verbo adfara, que es ir, pasar, transitar. Fire está en pasado, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que quiere decir es impasable, intransitable, porque la historia de la serie es básicamente un asesinato que se produce en un pequeño pueblito de las afueras de Islandia, en medio de una tormenta de nieve. Lindo verla acá con una tormenta de nieve. Y entonces dentro del pueblo quedan encerrados con el asesino y no pueden nadie puede entrar ni salir porque están colapsadas las rutas. No pasa como acá que se corta la luz y todo eso porque ellos viven con la nieve, entonces están mejor adaptados. Acá tenemos 1, 2, 3 tormentas por año, ¿verdad? Pero allá es muy común, entonces no se cortan la luz y los servicios, pero sí se cortan las rutas. Bien, vos sabés que esa serie la hemos buscado muchísimos subtítulos en islandés para utilizarla para aprender islandés. Y imposible conseguirlas. Ni los islandeses mismos han podido conseguir los subtítulos, parece que nunca se produjeron. Se produjeron traducciones al noruego, al inglés, etc. Pero nunca se hizo un subtítulo para esa serie en islandés, por ejemplo, para disminuidos visuales o cosas así. Es una pena, porque si no sería un recurso para aprender el idioma muy interesante. Bien. Además, durante el curso vamos a familiarizarnos con la historia de Islandia y también con la cultura. Vamos a aprender alguna canción, una de las canciones que estaba pensando es especialmente la canción con la que empieza la serie Outfire, que es una canción muy famosa en Islandia de un cantautor popular que se llama Vilhjálmur, le dicen Vilhjálmsson, es el nombre completo. Y él hizo una canción que se hizo muy popular en aquella época, que se llamaba Primavera en el bosque de Bagla, Vuori Baglaskógi, allá por el 45, una cosa así,
y modernamente una banda islandesa que se llama Kaleo, muy buena, canta mayormente en inglés, pero tiene algunas letras en islandés, hizo un cover de ese tema y es con el que Ófar ilustra y nos introduce en las primeras escenas de la serie, ¿verdad? Esa canción la vamos a estudiar, la vamos a ver, la vamos a traducir. Bien. Entonces, ¿por dónde íbamos? Estábamos con el parentesco del inglés con el islandés. Perfecto. Bien. Con el alemán tiene un más parentesco, ¿no? Eso es una cosa que había pensado en comentarte. El islandés tiene 4 casos gramaticales, que da la casualidad que son los mismos casos gramaticales del alemán. El nominativo, el acusativo, el genitivo y el dativo. Eso le hace pensar a mucha gente que por ser una lengua germánica hay una similitud entre el islandés y el alemán. Y la realidad es que no es así. El islandés es morfológicamente mucho más complejo que el alemán. El alemán tiene sus declinaciones reducidas muchas veces a los artículos. Lo mismo que con el griego moderno. Sí, declina tal palabra al acusativo o al dativo, pero mayormente lo que declina no es el sustantivo, sino el artículo. Entonces vos, sabiéndote la lista de artículos, ya sabés en qué caso gramatical está declinado una palabra en una frase. El islandés no es así, en el islandés declina todo. Todo abusivo y exageradamente, todo declina. Para que te des una idea, una categoría léxica que en teoría no declina en ninguna lengua es el adverbio. Es una de las categorías más fijas e indeclinables. No refleja género, no refleja número gramatical, no refleja tiempo. Si yo digo, esto está bien, en la palabra bien puedo tener la necesidad de manifestar un género, un número, persona gramatical, no. Si yo digo llegó lentamente, se llama adverbio porque modifica al verbo. Es una forma de llegar lentamente. Bien, en islandés declinan los adverbios. No declinan por caso gramatical, pero declinan. Entonces se van a encontrar, por ejemplo, con el adverbio de modo, manera, svo, que básicamente es so del inglés, ¿verdad? Se van a encontrar con la forma suona. El adverbio de lugar. Thar, que en inglés es there, ahí, allí. Se van a encontrar que aparece como farna. Y el adverbio de lugar, here, que en inglés sería here. Se lo van a encontrar como hierna. Se dan cuenta que lo que hemos hecho acá es agregar la partícula na. El islandés tiene un cierto grado de idiomaticidad. Es decir, que no siempre entender qué es lo que significa la partícula y cómo a la partícula agrega un significado nos permite saber la traducción exacta de esa palabra. A grosso modo sí, pero sucede que hay muchas palabras que se utilizan de una manera determinada en el lenguaje que a veces no se corresponde exactamente con lo que dice la morfología. Pero básicamente, na es un prefijo como de énfasis. Perdón, prefijo, es un sufijo como de énfasis. Entonces, svo quiere decir así.
Isbona querría decir como a sí mismo. Fíjate, de esta manera. Es como que le agrega un énfasis deíctico al adverbio. Deíctico que está señalando algo que es extralingüístico, que uno está haciendo con las manos, que uno está mostrando. Zar se convierte en zarna, y zarna quiere decir como ahí mismo, justo en ese lugar. Se utilizan mucho coloquialmente estas formas. Y hierna, lo podríamos traducir como aquí mismo. Acá, mirá, ¿ves? Ese significado tendría más o menos. Pero cuando vos le preguntás a los islandeses la diferencia, ellos te van a decir que hay una leve, que en algunos contextos se puede usar cualquiera de las dos y en otros contextos no. Que la diferencia es muy leve, por ejemplo en Svo, pero que es más importante en Zar, Harna y Hierna. Y si les preguntás qué significa la partícula na, a mí me respondieron no sé, no tengo ni idea. Yo soy hablante nativo de la lengua y nunca lo había notado, nunca me había fijado en eso que todas estas palabritas declinan con la misma partícula, ¿verdad? Eso que mencionábamos hace un rato de cómo el nativo a veces tiene tan internalizada la gramática que no ha pensado en ella, no la ha reflexionado. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a buscar. Yo tenía pensado hacerme un paquetito con... Acá está, no estaba muy lejos, a ver. Tenía pensado hacerme un paquetito con algunos archivos, pero no tuve tiempo. Entonces vamos a empezar con el alfabeto y nos vamos a empezar familiarizando con los sonidos del islandés, con el alfabeto, con los caracteres. Vamos a estudiar lo que es la parte de fonética y fonología. Bien, la primera cosa que tenemos que saber sobre el alfabeto islandés es que los acentos no son acentos. Es la primera. Uno ve acentos y dice, usan acentos. No usan acentos. Lo que nosotros vemos como una letra acentuada es una vocal distinta. Es una vocal distinta. Como ustedes sabrán, las lenguas germánicas tienen una fonología particularmente compleja en las vocales. Tienen vocales que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces, A sin acento y con acento son dos letras distintas y separadas. En el caso de las que tienen acento, algunas son literalmente diptongos. Por ejemplo, A con acento es au. Entonces, en islandés, yo voy a escribir esto y si uno lo ve en alemán o lo ve en noruego, va a decir ja. Significa sí, pero en islandés es jau. Jau. La A con acento se pronuncia au. Es un diptongo. Bien. Después tenemos la B. Es nuestra B, por suerte, ¿verdad? Es nuestra bilabial plosiva sonora, nuestra B de burro. Después tenemos la D. No es exactamente nuestra D, es un poquito más dura. Es como la D alemana. No sé si tanto como la D alemana, quizá un poco menos dura, porque en alemán suena casi como una T, la D, ¿verdad? Pero es una D que tiende hacia la T, ¿verdad? Ustedes pueden ver, si
si las separamos por punto de articulación, pueden ver una cosa. En la palabra donde, nosotros decimos dos D distintas. La primera es interdental fricativa. La puedo arrastrar indefinidamente. La segunda es oclusiva dentoalveolar. Pongo la lengua un poquito más atrás, entre la encía y el diente, y no la puedo alargar, porque al ser oclusiva es un sonido como el de un corcho que se destapa y se hace una sola vez. Entonces decimos D, D, D. Eso pasa con otros sonidos. Por ejemplo, con la G nosotros podemos decir agua, zaguán, o podemos decir gato, ¿verdad? Una es oclusiva y la otra es fricativa. Hay algunos idiomas que distinguen entre esos dos sonidos y les ponen letras o caracteres separados. Bien, la D interdental, de la primera D de nuestra palabra donde, sería la siguiente, la que tiene un palito, una rayita, y que también es esta que está acá. Se escribe así. Es la ed. Y esa es una D suave. Siempre interdental, siempre fricativa. D, D, D. El islandés tiene muchos sonidos interdentales y aspirados. Y tiene distintos grados y versión sorda, versión sonora, etc. Bien. Y la otra D es como la segunda D de nuestra palabra donde. D, D. Entonces, a ver. Acá tenemos la D y acá tenemos la ed. Ed. Se llama ed, pero no es que ese palito sea de una E. No está mezclada con una E, aunque tenga ese palito. Se llama ed, simplemente han cambiado para darle el nombre a la letra el orden de la vocal. Han puesto la vocal primero y la consonante después. Bien. La segunda que tenemos es básicamente nuestra E, ¿verdad? Que es la que no tiene acento. Entonces tenemos la E. Lo que sigue es otro diptongo. Es el diptongo IE. IE. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra esta. Y se pronuncia yeg, 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 que quiere decir yo. Primera persona singular. Yeg, yo. Esta ortografía para este diptongo es moderna. Si nos fijamos en noruego y en sueco, vamos a ver que ellos conservaron una ortografía más arcaica, a pesar de que a la hora de pronunciarla, en la pronunciación, su idioma varió más que el islandés. Para que se den una idea, ¿cómo se dice yo en noruego? Se escribe así, que es como se escribía en nórdico antiguo. Pero los noruegos no pronuncian esto yeg, dicen yai, por influencia del inglés. Yai. Y los suecos lo escriben así, pero no dicen jag, dicen yo, yo, no por influencia de nuestro yo, nada que ver, pero dicen yo, una A que tiende hacia la O. Bien, en islandés todavía se pronuncia jeg, pero con una reforma del alfabeto que hubo en el siglo XX, la I, E pasó a ser una E con acento. Bien. Después tenemos la F, que es básicamente nuestra F. La F. La G
Y tengamos en cuenta que el islandés no tiene esa regla que tenemos nosotros de que nosotros decimos a la letra, al sonido G, le decimos G con J, ¿verdad? Y si está antes de una I o de una E, la pronunciamos G. No, el islandés es G. Es G y se pronuncia G. Aunque va a convertirse en oclusiva o en fricativa dependiendo en qué parte de la palabra esté. Es decir, que dentro de diferentes palabras vamos a ver distintas pronunciaciones de la G, a pesar de que tienen un solo carácter. Por ejemplo, ya vimos que a final de palabra se suaviza y se convierte en una G fricativa, casi aproximante, como se llama, es decir, como que un amague de pronunciación. Es aproximante. Y él. Pero al principio de palabra o en el medio se va a pronunciar más dura y a veces se va a pronunciar casi como una K. Entonces, esto se pronuncia Hvernig-gengur. Hvernig-gengur. En Hvernig, la G final se suaviza y a veces parece que no se oye. Vernig, Vernig. Pero acá se escucha casi como una K. Gengur. Gengur. ¿Cómo va? Quiere decir, Adganga es pasar. Yo no sé si no es conjugado con el verbo to go. También significa pasillo, por ejemplo, ¿verdad? Y Vernig-gengur quiere decir literalmente ¿cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te van las cosas? Esa es una frase coloquial. Bien, entonces, tenemos la que, pero la podemos pronunciar a veces como g, suavecita, o a veces como g. Bien. La how, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ahora vamos a ver una cantinela de una profesora islandesa donde les enseña a un grupo de alumnos inmigrantes en Islandia de distintas nacionalidades, les enseña el alfabeto. Bien. La how es en noruego. How. Bien. Es nuestra H suave. Es nuestra H suave. Sin embargo, a principio de palabra y combinada particularmente con esta V, se va a pronunciar distinto. Hay varias letras que se pronuncian distinto según el contexto. Ya lo vamos a ir viendo eso. Bien, después tenemos una de las vocales más difíciles del islandés. Y les puedo llegar a mostrar ahora en unos minutos, si me aguanta la batería, porque no me traje el cargador, un videíto donde una profesora explica la diferencia entre la E y la E. Y él dice, y dicen, ¿ven que es distinta? Y uno no la oye la diferencia. Bien, esa I que no tiene acento es una E. Es una vocal distinta a la E, pero suena extremadamente parecida. Para nosotros, que tenemos las 5 vocales planas, A, E, I, O, U, es muy difícil distinguirla. Pero esa vocal da diferencias de significado en algunas palabras. Por ejemplo, esto se pronuncia bakari, significa panadero. Y esto se pronuncia bakari y significa panadería.
Este es un par mínimo muy interesante del islandés, ¿verdad? Después tenemos la I con acento, que es nuestra I. Lo que pasa es que nosotros la I a veces la relajamos y sigue siendo I. Pero en islandés, si vos relajás la I, te puede quedar esta, la anterior. Entonces, esta I es la I de limón. Limón es I con una sonrisa amplia y bien alta, ¿verdad? I, es esa I. Bien. A continuación, La primera I, que es como una E, sería como la del inglés de it. No es it de comer, sino it de eso. Hay una diferencia entre el... sí, puede ser. Yo no he estudiado nunca inglés metódicamente, nunca agarré una gramática del inglés. Yo tampoco, pero una vez me lo marcaron a Sí. esa diferencia de sonido entre el it de comer y Y el de it. eso. Hay Claro. una cuestión muy... Sí, pero yo la primera diferencia que veo ahí es la extensión de la vocal. En una es una vocal breve y en una es una vocal larga, lo cual en las lenguas germánicas es fonológico. Todas las lenguas germánicas tienen esa diferencia. En inglés, por ejemplo, hay this y this. This es esto y this se escribe dese y quiere decir estos. Entonces yo no sabía asegurarte si verdaderamente hay una diferencia en la calidad vocálica o es simplemente que la calidad de la vocal es la misma, pero hay una diferencia de extensión. Creo que hay de las dos. De las dos es muy probable. Si es así, es probable que sea. Es una I tirando una E, es un it. Claro, es probable. Es probable. Bien. Entonces, después tenemos esa letra que en las germánicas, particularmente en las escandinavas, suena parecida a nuestra I. Lo que pasa es que es como una I. Vieron que para hacer la letra I uno tiene que poner el punto de articulación, cerrarlo bastante. No es una vocal abierta, A, O. No es una vocal abierta, es una vocal bien cerrada. Si uno la cierra más, se puede convertir casi en una consonante. Y eso es una semiconsonante, ¿verdad? Yau es la ye, la yod, perdón. Y no es simplemente I, es yi, y yi, y yi. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es solamente I, sino que es yi. Y en el alfabeto fonético internacional se utiliza este carácter para ese sonido, para la yi. Entonces, siempre que veamos esta letra, recuerden que básicamente es una I un poco más cerrada. En vez de ser una I, es una yi, la yod. Bien. Después tenemos la kau, que es nuestra K. Tenemos la L. La L tiene distintas pronunciaciones en el islandés. A veces se pronuncia como L y a veces se pronuncia como L, un poco más parecida a la L rusa, que es una L rara, no sé si la vieron alguna vez. Bien, la vamos a ver después en contexto de palabras. La M, N, y acá llegamos a las OEs. Bien, las vocales islandesas no son puras en su calidad vocálica, como las nuestras. Nosotros decimos A y es A, U y es U. Bien, ya vieron que algunas son literalmente diptongos, pero en el caso de las dos O, básicamente yo las escribiría una así
y la otra así. ¿Por qué? Porque una es wo, wo, wo. Es como si le pusieran adelante una pequeña u. Wo. Por ejemplo, en la palabra svona. Svona. No es svona, es svona. Svona. Entonces, la que no tiene acento se parece un poco más a nuestra O y tiene una pequeña U adelante. O, O, O. La O con acento es ya literalmente un diptongo, O. Y la U final es más larga. Por ejemplo, veíamos recién ahí la palabra yau. Yau. O acá, por ejemplo, no, perdón, acá, O-fired, O-fired, O-fired. Bien, hasta acá se habrán dado cuenta que los acentos en islandés no son acentos. La pregunta es, ¿cómo se acentúan las palabras en islandés? Esta es la parte más fácil del idioma. Es una de las pocas cosas que es muy simple. En islandés siempre recae el acento, lo que llamamos acento, la sílaba tónica, en la primera sílaba de cualquier palabra. Todas las palabras se acentúan en la primera sílaba. Entonces, tenemos, por ejemplo, palabras como esta. Ese es el nombre de un famoso volcán en Islandia que en el año 2008 entró en erupción y colapsó los cielos de Europa e hizo suspender vuelos y fue todo fue famoso ese volcán. Eso se pronuncia Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Bien, la palabra se separa, pero ustedes habrán notado que el acento recae acá. Los islandeses empiezan acentuando la primera sílaba y con los que les queda de aliento continúan pronunciando palabras larguísimas, a veces, ¿verdad? Ella quiere decir de la isla, porque ei es una palabra que significa ojo y también significa isla. Fjalla, acá fíjense que la doble L se pronuncia dl o tl en algunos casos. Quiere decir de las montañas. Es el plural de fjall, pero en genitivo. Y jökull quiere decir glaciar. Entonces, la palabra entera literalmente dice el glaciar de las montañas de las islas. Porque es un glaciar que está en una costa frente a un pequeño archipiélago montañoso. Eyjafjallajökull. O por ejemplo, vamos a poner otra palabra para ejemplificar esto de la acentuación. Esto es un acento y el anterior es un punto. Hjúkrunarfræðingur. Hjúkrunarfræðingur. La palabra es larga, pero el acento recae siempre acá. ¿Se dan cuenta? Así son todas las palabras en islandés, entonces no hay que preocuparse por los acentos, por cómo acentuamos la palabra. Los acentos siempre van a significar una vocal distinta. Distinguen un signo de otro. Bien. Después tenemos la P, que ellos la van a pronunciar, al igual que los noruegos, pie, pie. En vez de decir
Ellos B, P, T dicen pie, pie, tie, como si tuviera una pequeña I en el medio. No sé si lo notan. ¿Verdad? Ellos van a decir pie. Bien. Después tenemos la R. Los pueblos germánicos, en general, tienen bastantes problemas para pronunciar lo que para nosotros es esa letra. Para nosotros esa letra representa lo que llamamos la vibrante simple o múltiple. La vibrante simple es R, pero la vibrante múltiple es R. Bien, para decir R, hay muchos pueblos que tienen muchos problemas. Les cuesta. Incluso los chicos a veces dicen la R, R. Bien, los alemanes hacen 20 millones de volteretas para pronunciar esa R según donde caiga en la palabra, y a veces la pronuncian como A, a veces la pronuncian como gutural. Bien, los pueblos germánicos en general, ese sonido es como que tienden a esquivarlo y hacen una cosa distinta. Pero en el nórdico antiguo, la R se pronunciaba R, igual como la pronunciamos nosotros. Tiene una pronunciación mucho más plana que la del inglés. Mucho más plana y mucho más, yo diría, con una mayor relación entre lo escrito y lo pronunciado. Bien. El islandés moderno todavía sigue siendo un poco así. Si ustedes se fijan, ¿han visto las últimas temporadas de Vikings? Ya que estamos acá vikingueando. Bien, en las últimas temporadas de Vikings, en uno de los últimos capítulos, había una escena donde se veía a uno de los... Creo que era el monje este guerrero, que era obispo y también era guerrero, y que había sido secuestrado, llevado por los vikingos de Gran Bretaña hacia Kattegat, en Noruega, ¿verdad? Por la guerra. Bien, y él está en un momento conversando con unos daneses, y hay momentos en los cuales en la serie ellos ejemplifican el habla de los daneses para recordarle al televidente que los daneses hablaban otra lengua, a pesar de que mayormente lo traducen y lo vocalizan como inglés para que vos puedas entender y no tengas que estar leyendo subtítulos. ¿Cómo hacen ellos para que algo suene muy vikingo y suene muy danés y muy antiguo? Le enfatizan la R, ¿verdad? Enfatizan la R, porque para ellos ese sonido les suena al nórdico antiguo. ¿Por qué? Porque en el inglés moderno no la pronuncian así, pronuncian una R que se llama retrofleja, R, ¿verdad? Y no son los únicos. Algo similar pasa con el noruego moderno. Bien, entonces, el caso es que en islandés no hace falta que esa R esté doble para que la digan R. Entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, este es el verbo adfara. Yo nunca escuché decir adfarra, siempre escucho adfara. Pero tenemos el verbo ser y estar, to be. Y ellos dicen muy frecuentemente adverra, adverra. Entonces, es posible que una R se pronuncie como R en algunos contextos. También puede tener que ver un poco con modismos, ¿verdad? No diría dialectos porque el islandés es conocida dentro de las gramáticas germánicas por ser la única lengua germánica que no tiene dialectos. Hasta el feroés tiene dialectos. El feroés, que está en esas islitas que está arriba de Gran Bretaña con 75.000 habitantes, tiene, si ustedes se meten en el artículo de Wikipedia, van a ver un mapita con unas líneas que se llaman isoglosas. Son puntos geográficos a partir del cual el feroés empieza a hablar de una manera distinta. Tiene pequeños dialectos. El islandés, se dice, no tiene dialectos. Tiene una misma pronunciación y un mismo rendimiento en todas las
las geografías. Bien, después tenemos la S, tie, tenemos la tie, son nuestra S y nuestra T, básicamente. Y acá venimos a estas que están acá. La U, que no tiene acento, es la que no es nuestra U. ¿Verdad? Entonces, ustedes van a ver que esto no se pronuncia Gengur, se pronuncia Gengur. Esta U que no tiene diéresis, que no tiene acento, que no tiene puntitos, es en realidad la U alemana. Es la U. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer para pronunciar ese sonido. Les voy a enseñar una técnica para que puedan pronunciar esas vocales germánicas. Lo mismo, por ejemplo, acá tenemos Eyjafjallajökull. Bien. Hjúkrunarfræðingur. Acá sí tenemos nuestra U. Es la U con acento. La U con acento es nuestra U. Es la U sencilla, por decirlo así. Decimos Hjúkrunarfræðingur, que por cierto, no les dije, quiere decir enfermera o enfermero. ¿Verdad? Bien. Hjúkrunarfræðingur. Estas dos U's son distintas. Generalmente esta U aparece siempre al final, porque ur es un sufijo de sustantivos y adjetivos masculinos. ¿Verdad? Bien. Y también se utiliza como sufijo en verbos. Bien, entonces tenemos, esta es la U y esta es la U. U. Después tenemos la VAV. Bien, para ellos esa B corta, al igual que para los alemanes, no es la B corta que nosotros nos enseñaron cuando éramos chicos en la escuela para viento, ¿verdad? O verdad. No es exactamente, sino que es con soplidito, por decirlo así. Es decir, es más fricativa todavía, con expulsión de aire. Ellos hacen un sonido que es prácticamente intermedio entre una B corta y una F. ¿Verdad? Entonces, van a decir VAV. No van a decir VAV, van a decir VAV. Un poco parecido como en alemán, por ejemplo, donde si yo escribo esto, en alemán se pronuncia von, literalmente como una F pronuncian ellos, ¿verdad? Porque para ellos nuestra V o B corta es la W. Von get. Von. Bien. La VAV islandesa no es una F, pero es una cosa intermedia. Ya lo van a ver con el tiempo y en las frases y en los diálogos y la van a escuchar y se van a dar cuenta. Bien. Después tenemos la X. Después tenemos la I y la I. Ellos le llaman YI. Con estas dos vocales es simple. Son la misma que estas dos. ¿Por qué las conservan? Realmente no sé. De hecho, en una época tenían la Z. Pero como sonaba igual que la S, la sacaron. Eso fue en una reforma que hicieron creo que en 1947. Los islandeses son muy orgullosos de su idioma. Y una de las cosas de las que se sienten muy orgullosos es de poder leer las sagas vikingas sin tener que estudiar. Ellos leen las sagas vikingas como si nosotros leyéramos un castellano posmedieval, ni siquiera digo del Quijote, posterior todavía, más parecido al nuestro. Entonces,
Islandia tiene una de las políticas lingüísticas más conservadoras del mundo. Ellos no permiten que ninguna palabra extranjera se meta dentro de su idioma. Cada vez que aparece un nuevo objeto, un nuevo artículo para el cual el islandés no tiene un nombre, hay un departamento en la Universidad de Islandia que se encarga de buscar, según las raíces léxicas del islandés, cómo le van a llamar a ese artículo y lo hacen por votación. Porque además Islandia fue fundado por una comunidad de vikingos que fundó ahí lo que se llamó la Mancomunidad Islandesa, que era un edificio alrededor del cual, donde se discutían los asuntos públicos y alrededor del cual se hacían asambleas. Entonces a veces también se la menciona como la democracia más antigua o más perenne del planeta, en el sentido de que no ha tenido interrupciones. Ellos tenían una organización asamblearia donde votaban. El tema de la votación, de buscar consenso, eso es muy importante para ellos. Les iba a poner un ejemplo de algo. ¿De qué estábamos hablando? Que la Y era, Sí. que es igual a la I. Sí, Morgan. Ahí está. Ya recordé. Era otra cosa, pero sí vino a colación de eso. Bien, los islandeses son muy conservadores con su idioma. Esa es la razón por la cual palabras que en casi cualquier idioma se dicen igual, en islandés se van a decir distinto. Policía no era una que estaba en la serie que era loco, que le llamaban así, ¿no? Lögregla. Sí. Sí. Policía es una. Pero hay otras, porque la figura del policía en algunas culturas puede llegar a ser muy antigua. Pero por ejemplo, el caso de la televisión es muy nueva. Entonces, prácticamente ningún idioma inventó una palabra para televisión, excepto el islandés. Sjónvarpi. Eso es televisión en islandés, ¿verdad? Útvarpi, la radio. Uno puede buscar en checo, en noruego, en chino cantonés, no sé, en casi cualquier idioma como se dice radio se va a decir radio, pero en islandés se dice útvarpi. Y después hay otra palabra muy cómica que siempre se cita como un ejemplo de la extravagancia del islandés, que es Leðurblökumaðurinn. ¿Qué quiere decir eso? Batman. Esa es la palabra que ellos usan para referirse a Batman. No dicen Batman, se darán cuenta, ¿verdad? Leðurblökumaðurinn. ¿Por qué? Porque Leðurblaka es el nombre que ellos le dan al murciélago, que quiere decir alas de cuero. Literalmente alas de cuero. Y Maðurinn es una persona. Y esto es el artículo. Es el artículo determinante masculino, nuestro equivalente al artículo el. Entonces es el hombre de alas de cuero. Leðurblökumaðurinn. Bien. Además, los islandeses tienen un fino sentido de la ironía y del humor a la hora de ponerle nombres a las cosas. Les voy a dar otro ejemplo. A ver cómo. Sí.
Gervitung quiere decir satélite. Es la palabra que ellos utilizan para hablar de un satélite. Pero literalmente no dice satélite. Quiere decir luna postiza. O como decir simulacro de luna o luna de mentira. ¿Verdad? Como si hiciéramos una luna de cartón y la pusiéramos en el cielo. Y así es como ellos se refieren al satélite. Y hay muchas palabras que son así, que uno las puede aprender como un sustantivo, pero ellos saben cómo está armada la palabra y la forma en la que está armada muchas veces es graciosa. Hay un artista gráfico que creó una página que se llama Every Single Word in Icelandic. Cada simple palabra en islandés. Y entonces él agarra palabras del islandés y hace un dibujo o una representación de lo que la palabra en sí está queriendo decir. Y bueno, elige todas palabras que tienen significados graciosos. Bien, entonces volvamos al alfabeto. Entonces, con estas dos vocales no se hagan mucha complicación porque son básicamente estas dos. Lo que pasa es que ellos le llaman Y. Y, YI. Bien. Y acá tenemos al final algunas de los signos gráficos del islandés que son más extraños. En el noruego las dejaron todas para el final del alfabeto. Es básicamente el alfabeto noruego es básicamente el alfabeto inglés con los signos atípicos al final. Acá los mezclaron. Bien. Esta letra se llama Thot, aunque se escribe así. Este dígrafo, RN, los islandeses no lo van a pronunciar así, lo van a pronunciar casi como una D. Bien, ¿qué sonido es este, el de la Thot? Es el de nuestra Z, bien castiza, bien de castellano antiguo o incluso de parte de España, ahora, ¿verdad? Entonces, se va a pronunciar za, interdental, sorda, fricativa. Za, es como una Z suave y lo utilizan muchísimo. El islandés, al ser hablado, tiene una alternancia curiosa y a veces un poco difícil entre sonidos interdentales que se pronuncian entre los dientes, un poquito más adelante, un poquito más atrás, y aspiradas. Entonces están pasando siempre de la parte de adelante de la boca a la parte trasera de la boca. Hay una frase que yo aprendí en un diálogo que estaba estudiando y que me costó bastante entenderla y memorizarla. Y se las voy a escribir y se las voy a pronunciar para que tengan un ejemplo precisamente de eso. Bien, acá dice, ¿tuvieron ustedes eso no bien en? Y por ejemplo después dice Akureyri, que es la segunda ciudad más importante de Islandia. Creo que es así, como se escribe la ortografía. Bien, esto es del verbo adhafa, tener. Thid, ustedes. Segunda persona plural. Thad es el equivalente de it en inglés. En islandés se utiliza muchísimo.
se utiliza como expletivo, es decir, no se puede sacar. Como ellos dicen, it is raining. Nosotros traduciríamos literalmente, eso está lloviendo, pero nosotros no traduciríamos eso, ¿verdad? Bien, el it en islandés es það. Eski. Es el negativo del verbo, digamos lo que sería el don't. Como ven, la doble K se pronuncia como HK. Entonces acá hay una aspirada, no es ekki. En noruego, esto que está acá se escribe así, pero en noruego tiene las consonantes duplicadas muy enfatizadas, entonces ellos dicen ikke, y hay que pronunciar la doble. Los islandeses, con muchas consonantes dobles, las han cambiado. A veces pueden llegar a pronunciar alguna doble L como doble L, pero en muchos otros casos no. Entonces, esto que parece que uno pronunciaría eskigot, ellos dicen eskigot. La doble T se convierte también en una HT. Todo junto, esto se dice eskigot au akureyri. Se dan cuenta que hay una alternancia de cosas que se pronuncian entre los labios y en la punta de la lengua con aspiradas. Bien, uno lo escucha así rápido y cuesta orientarse de cómo se pronuncia eso, ¿verdad? Además, fíjense que se utilizan muchísimo la thot y la y básicamente son el mismo sonido, pero uno es la variante sorda y el otro es la variante sonora. Uno es y el otro es pero las dos son muy suaves. A mí me llamó un poco la atención eso, porque uno se hace la idea de que la lengua de los vikingos iba a ser una cosa así, con sonidos muy fuertes, ¿verdad? Con sonidos muy vigorosos. Y me llamó mucho la atención cómo utilizan estos dos sonidos, que son dos sonidos muy suaves. Son dos sonidos como muy más suaves incluso que los nuestros. Bien, entonces ahí tenemos la thot. Thot sería el equivalente a nuestra Z. Bien, después tenemos la ai, que los germánicos escandinavos como signo gráfico la utilizan muchísimo. En noruego, esa ai se va a pronunciar más o menos como se pronunciaba en latín, que es de donde se la ha tomado, ae, como una ae. Pero los islandeses ya no hacen eso. Los islandeses pronuncian esto como ai. Es un diptongo también. Ai. Así que no tiene muchas vueltas. No tiene una pronunciación especial que debamos aprender. Sí tiene una pronunciación especial la E, que es la O umlaut del alemán. E. Bien. Entonces, vamos a orientarnos un poco. Vemos acá que hay signos gráficos de nuestro alfabeto que no están. No está la do-pa-pa, la W, que es como llaman ellos a la W. No está la Z, no está nuestra letra C, no existe en islandés, y no está la Q. Sin embargo, tenemos otros signos distintos. Ahora vamos a poner un poco la lupa sobre los sonidos germánicos que son difíciles para nosotros y les voy a enseñar cómo pronunciarlos. Bien. En el caso de la E, no sabría exactamente cómo decirles, porque ya les he dicho que es un intermedio entre una E y una I. Entonces podríamos decir que pongan la boca para hacer una I
con una sonrisa amplia, I, pero adentro de la boca pronuncian una E. E, E, E. ¿Se dan cuenta que suena como un intermedio de las dos? Por un lado suena I y por otro lado suena E. Bien. E, E. Para hacer estas vocales extrañas de las lenguas germánicas, básicamente lo que tenemos que hacer es aprender mentalmente a dividir cómo articulamos la vocal dentro de la boca y cómo ponemos la boca por afuera. Separar lo que es el alma de la vocal del cuerpo. Cómo ponemos la boca por fuera y cómo la pronunciamos adentro en la garganta. Si separamos esas dos cosas, que para nosotros en la mente están juntas, separamos esas dos cosas, las mezclamos y ahí tenemos como resultado muchas de las vocales germánicas. En el caso de la O y la O, no hay una calidad vocálica distinta. Lo que pasa es que están mezcladas con otra vocal. En el caso de la U, sí, estamos en uno de esos casos, que sería la U alemana. Bien, para hacer la U, hagan lo siguiente. Pongan la boca y los labios como si van a pronunciar una U. U. Y sin modificar la forma de la boca, ahora detrás de la garganta hagan una I. U. Y ahí nos sale la U. Y vamos a poder decir, por ejemplo, Grüner Freidingur, Gerbitungel, Vernigengur. ¿Me siguen? Algo similar vamos a hacer con la E, que es una de las vocales germánicas más comunes y más famosas por el alemán, también presente en el francés. Bien, esa O con diéresis es una mezcla de una E con una O. Por eso los noruegos la escriben así, que es básicamente el resultado de mezclar esto con esto. Aunque existe otra grafía que se ha visto por ahí a veces, que es esta. ¿Eh? Así es en francés. ¿Así es en francés? Ah, está bien. Bueno, en noruego se escribe así y en alemán se escribe como lo vemos ahí. Bien, para pronunciar ese sonido vamos a utilizar el mismo método que el anterior. Vamos a separar cómo ponemos la forma de la boca y cómo articulamos el sonido dentro de la garganta. Vamos a poner la boca como para pronunciar una O. Pero adentro de la garganta, sin cambiar la boca de posición, vamos a articular una E. Entonces vamos a decir como por ejemplo en la palabra yok. Bien, vamos a practicarlos un poco. Quiero que cada uno de ustedes intente con algún sonido de estos que vimos. ¿Les parece? Bien. Por ejemplo, comencemos. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan. Bien. Comencemos con vos, a ver si elegí una. No me acuerdo de las primeras, las dos A no me acuerdo cómo eran. Au. A y AU. Sí, A y au. Las otras difíciles eran Pero la E, sí, yo me refería a las vocales difíciles, porque algunas de estas no son vocales, sino que son simplemente raras para nosotros, porque son diptongos. Pero me refería, por ejemplo, las vocales que son difíciles son esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pronuncias la E?
A ver. Y si yo te dijera, podés decir esto, por ejemplo, O, E, U. O, E, U. Bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Brenda. ¿Cómo? Brenda. Brenda. Bien. A ver, ¿cómo pronunciarías esta? Bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Juan. A ver. Bien, perfecto. No me sale. Lo que te salga. Mira, vamos a hacer de vuelta la técnica. Poné la boca como para pronunciar una O. Es importante cómo pones los labios, porque eso le va a dar cierto sentido al sonido, ¿verdad? Entonces, pones la boca para pronunciar una O. Pero adentro de la garganta articulás una E. Entonces decís Bien. A ver, de vuelta. Bien, te salió un poquito aspirada. ¿Cómo? Flavia. Flavia. Bien. Entonces, ponemos la boca para pronunciar una O, pero adentro articulamos una E. Bien, salió bien. Salió muy bien. Bien, vamos a ver otra. Vamos a ver la U. Lo que es la U alemana o a veces le llaman francesa. A pesar de que en islandés no se escribe con algún signo raro que nos indique que no es nuestra U. Es una de las primeras confusiones que uno tiene al leer islandés. Bien. Entonces, vamos con esa. Ponemos la boca para pronunciar una U, pero adentro de la garganta articulamos una I. Entonces decimos U, U. A ver... Juan, perdón. U. Muy bien. ¿Brenda? U. Bien, muy bien. Juan Marcos, porque si no tengo Juan 1 y Juan 2. ¿Cómo es entonces? U. Te está saliendo este sonido. Te está saliendo este. Fíjate, ponemos la boca como para una U. No cierres simplemente la boca, redondeala también. El redondeo es importante. Y atrás hace una I. Bien, mejoró un poco. Para nosotros nos suena frecuentemente como yu, como si agarráramos un diptongo yu y lo dijéramos juntos. ¿Por qué? Porque como para nosotros esas vocales no existen, lo que percibimos con el oído es que hay algo de I y hay algo de U. Y como percibimos las dos cosas, tendemos a separarlos mentalmente. Y decir, ah, sí, el francés dijo you, ponele, y no, dijo U. Bien, ¿cómo era tu nombre? Paola. Entonces, ponemos la boca redondeada como para hacer una U y atrás articulamos una I. Te salió un poco como una U. Va acercándose, va acercándose. La práctica hace el maestro, recuerden siempre eso. Bien, muy bien. Ahí te salió una U. Bien. Ahí te salió, hiciste las dos. Las dos. Bien, mejoró. Bueno, eso por supuesto se practica. Y no tengan miedo de equivocarse. No hay algo como equivocarse. Lo que hay es práctica. Uno mejora con la práctica, es así de simple. Bien. Vamos a ver ahora, con lo que nos queda de batería, un pequeño videíto donde les voy a mostrar algunas curiosidades. Lo voy a tener que buscar un poco. Este video pertenece a una colección de videos
de una página, que creo que también lo ha hecho la Universidad de Islandia, que se llama Vill du lära isländska? ¿Quieres aprender islandés? Vill du lära isländska? Y los videos están todos en islandés. Y básicamente la idea es que uno los vea y como abajo tienen el subtítulo, uno busca las palabras en el diccionario, los traduce de a poco y va entendiendo qué es lo que significan. Es como una herramienta para el aprendizaje. Y las temáticas son muy de curso de idiomas, porque están orientadas por temas o por tareas. Por ejemplo, en el dentista. Gesturin. Fíjense la G cómo suena. No suena G. Gesturin. El invitado. El huésped. Ivanka o Streitou. Ivanka o Streitou. Y es nuestra preposición en. Banca es el banco de plata. O la G ahí queda prácticamente muda. Es el nexo coordinante I. Y Streitou es el colectivo. Entonces quiere decir en el banco y el colectivo. Bien, entonces vamos a ver si encuentro lo que les quiero mostrar. De esta profesora islandesa. Ahí están recitando el alfabeto. Ahí están recitando el alfabeto. Bien, acá hay, el video se divide en dos partes. Primero hay una escena actuada por actores famosos de Islandia, generalmente. Y después hay una parte donde hay una profesora que le explica a un grupo de alumnos las cosas que se acabaron de ver. En este caso, lo que vamos a ver es la explicación de este video y quiero señalarles algunas cosas en particular. Pero por sobre todo quiero también que escuchen por primera vez a un islandés, a un islandoparlante nativo, cómo suena su idioma. Komdu sæl. Bienvenidos, vengan felices, quiere decir literalmente, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Adatala Stafrófi, hablar sobre el alfabeto. El alfabeto islandés no es en absoluto como otro alfabeto. Vamos a subir un poquito el volumen, porque yo lo digo que se oye muy bajo. Igual después para que escuchen el idioma podemos poner otro, podemos poner la parte actuada. Við höfum eitthvað sem öðruvísi í þessu hérna stafrófi. Það til dæmis, það ekkert sé í íslensku stafrófi. Það ekkert sé í íslensku stafrófi. No hay letra C en el alfabeto islandés. En það sé í enska stafrófi. Entonces la tapa. Munið eftir fleiri stöfum. Seta, fínt. Það engin seta í... Það engin Z í íslenska stafrófinu. No hay ninguna Z en el alfabeto islandés. Íslenska stafrófinu. Eitthvað fleira? ¿Alguna más? Tvöfalda. Ekkert tvöfalda í íslenska stafrófinu. No hay W en el alfabeto islandés. Og eitthvað fleira? Q. Ekkert Q í íslensku stafrófinu. No tenemos ninguna Q en el alfabeto islandés. Alveg rétt hjá ykkur. En það eitthvað annað sem öðruvísi.
Við erum með stafi eins og á. Við erum með á. Ahí está señalando las que son distintas porque lo están contrastando obviamente con el alfabeto más conocido que es el inglés. Ó. Við erum með e. Ahí fíjense una cosita muy curiosa de la gramática islandesa. Ellos no utilizan el verbo tener. Nosotros decimos yo tengo los ojos marrones. Ellos preguntan, ¿cómo soy yo de ojos? ¿Cómo soy yo de ojos? Entonces ellos dicen, no dicen el alfabeto tiene la letra D. El alfabeto es con la letra E. Estamos con. Es la forma perifrásica que ellos utilizan para el verbo tener. Við erum með ég. Við erum með í. Við erum með ó. Það líka. Bien, lo que estoy buscando acá es un pedacito del video donde ella pronuncia muy claramente la diferencia entre esas dos vocales que vimos hace un rato, que son la I y la I. U og það í. Upsilon í. Eitthvað fleira? Þá. Æ. Og Ö. Það er víst til aðeins öðruvísi Ö í sumum málum, en þetta er eina íslenska, held ég. Nú ætla ég að biðja ykkur að taka hérna stafi fyrir mig. Bien, no sé si lo voy a encontrar con el tiempo que me queda. Það segir bara mjög fínt. Og maður mjög gott. Sérhljóðar segja bara e og i. Lo encontré, ahí está. Miren. Miren qué maravilla esto. Og það segir bara ó. Sérhljóðar segja bara það sem þeir eru. Lo que dice ahí es, las vocales se llaman simplemente como las vocales son. Porque ellos al decir llamar dicen dice. La vocal dice simplemente lo que es. La O es O. Y acá, fíjense que compara en un mismo segundo la A con la E con la I. O A, o E, o I. ¿Lo vieron? Yo cuando identifiqué eso en este video, lo vi 20 millones de veces y estuve rompiéndome la cabeza a ver cómo hacía para inteligir la diferencia entre esas tres vocales. Ella menciona ahí y las compara, esas dos vocales difíciles. Va de vuelta. O A, o E, o I. ¿Se dieron cuenta que es imperceptible la diferencia? Bueno, para nosotros es imperceptible, para ellos es muy clara. Vamos ahora entonces a ver nos queda... ¿Cómo estamos de tiempo? Nos queda nada. Entonces vamos a ver la cantinela, el cantito que ellos hacen para enseñar el alfabeto, y para la clase que viene arrancamos con eso y empezamos a repetir el alfabeto, lo repasamos y lo repetimos de una manera más metódica. Escuchen. Byrjaðu að syngja öll saman. Eru þið tilbúin? A, B, D, E, G, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, og I, að þarna mér svo ég sný. Íslensk stafróf tætir ég, þótt sér og töfaldvarp séu ekki mér. Bien, cuando ellos cantan la canción esta, repiten también algunas de las cosas que enseñaron acerca del alfabeto. Al final termina diciendo, y no tenemos esto, no tenemos lo otro, y no tenemos aquello. Para la clase siguiente vamos a volver a repasar el alfabeto, arrancamos directamente con eso, y vamos a ver algunos ejemplos de islandés pronunciado,
Vamos a ver un pedacito más de esas actuaciones que ellos hacen y vamos a repetir esta cancioncita. Lo vamos a escribir en el pizarrón, en el alfabeto, y lo vamos a seguir, lo vamos a cantar y lo vamos a seguir. ¿Les parece?